acerquemos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Sea usted con nosotros, Padre bendito. Sumamente bueno y grande es su misericordia, Padre Santo. Le doy gracias, Señor, por haberse manifestado en nuestras vidas con gran poder y gran majestad, Señor. Usted habita y reina en los cielos. Y le damos gracias, Señor, porque hemos abierto las puertas de nuestros hogares para que usted entre y more ahí, Señor, y permanezca ahí, Padre Santo. Ayúdenos, Padre Santo, somos pecadores, Señor, a que nosotros podamos llegar a la imagen y a la semejanza de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Que nosotros seamos testimonios, cartas abiertas al mundo, y que seamos, Padre Santo, esas luces, esas centinelas, esas antorchas, esas bocinas, esos ángeles. Que seamos, Padre Santo, lo que sea su santa voluntad, Señor, que seamos. Agudice nuestros dones, Señor, para que nosotros podamos predicar el evangelio de verdad a toda nación, pueblo, tribu, lengua y nación, dándoles el mensaje, Señor, que usted ha preparado para cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. En el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo le pedimos que envíe el Espíritu Santo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nosotros estamos estudiando acerca sobre la historia de José. Acordémonos que José fue vendido por sus hermanos. Fue vendido. Pero antes de ser vendido, lo aventaron a un pozo. Vemos aquí que lo iban echando a una cisterna. Después lo sacaron para venderlo. Lo vendieron a los ismaelitas. Y claramente los ismaelitas se lo llevaron a Egipto, donde lo compró Potifar. Toda esa historia nosotros los estuvimos analizando parte por parte. ¿Cómo llegó como gobernador en la tierra de Egipto? Porque claramente subió hasta el grado de ser gobernador, gracias a un sueño que tuvo el faraón. José le interpretó el sueño y claramente José llegó hasta llegar a ser el grado de tener el puesto de gobernador, acerca claramente de ese sueño, porque Dios había revelado que iba a venir 7 años de hambruna. Entre tanto, todo esto, llegan los hermanos de Egipto a pedir comida para su pueblo, mas sin embargo José dijo que eran espías. Los encerró por 3 días, pero esto es lo más importante. Los hermanos se arrepintieron y empezaron a hablar lo que había dentro de su corazón enfrente de José. Y dice claramente, ayer estuvimos estudiando acerca de que José les entendía el lenguaje, porque siempre José utilizó un intérprete que los interpretara. José se hizo pasar como que si él no sabía su lenguaje. Pero cuando José escuchó que ellos estaban profundamente arrepentidos, se apartó de ellos y lloró. ¿Por qué lloró José? Porque miró el corazón de ellos, que se les hizo como el corazón de pollo, chiquititito. Y claramente al ver eso José fue conmovido a gran misericordia. Mis amados hermanos, este tema es hermoso. El tema de que José se aparta de sus hermanos. Sus hermanos ni siquiera sabían que era su hermano José, el que ellos habían vendido. Los hermanos creían que su hermano estaba muerto ya. Hablemos de Cristo Jesús. Cristo Jesús, acuérdense que José es como un símbolo en la vida de él a lo que iba a ser nuestro Salvador Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a su pueblo, el pueblo que él sacó de Egipto, que por 40 años lo fue guiando en el desierto. Y después le dio jueces, después le dio reyes,
les envió profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo Jesús siempre estuvo al cuidado de su pueblo. Pero ¿qué hizo su pueblo? Lo mataron. Pero antes de matarlo, vamos a ver, antes de que el pueblo de Dios matara a Cristo Jesús, los judíos, la nación judía, el pueblo de Israel, los que se paran en un muro de los lamentos, están llorando y pidiendo, ellos mataron, sus padres de ellos mataron al Salvador. Pero ahora, dijo Cristo Jesús, ustedes procuran matarme a mí, hombre que vino solamente a hablarle la verdad, la cual he oído de Dios directamente. ¿Acaso eso no hizo Abraham? Escuchar a Dios y obedecer. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos y ese padre es Dios. Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino yo vine porque Dios directamente me envió a mí. Porque no entendéis, dice Cristo Jesús. ¿Por qué no ustedes no comprenden? Ya les hablé muchas veces, de muchas maneras. ¿Por qué no comprenden mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no haya cavidad en su corazón las palabras? Cristo Jesús les dijo eso. En Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿quién era este ser llamado Jesús? Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. ¿Quién era este ser que aún 2000 años lo seguimos recordando? 2020 años prácticamente casi. Lo seguimos recordando. ¿Quién es este? ¿Quién es? Claro, esta es una imagen, pero es para ilustrar. ¿Quién es? El que fue enviado por Dios. Dice claramente Juan 1. Aquella era, o aquel, era la luz verdadera. Era la palabra de Dios encarnada. Era la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Vino a este mundo. El mundo, dice, Él estaba en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho. Él fue el que hizo el mundo. Fue el que hizo las potestades del cielo. Sol, luna, las estrellas, las galaxias, etcétera, etcétera. Por Él fueron hechas. Por su palabra fueron hechos los animales, los árboles. Por sus manos formó al primer hombre, Adán. De la costilla de Adán sacó a la primera mujer, a Eva. Él. Y no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en por quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente por Él. Ni por María, ni por Esteban, ni por Pedro, no, ni por ningún otro, dijo Pablo. Todos somos de Cristo. Fuimos comprados por su sangre. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. A los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. El pueblo de Dios, los levitas. Leví, Judá, una nación unida. A ellos vino, a los que preparó prácticamente más de 400 años desde que fue el llamado Abraham. A los suyos vino la promesa que le fue dada a Adán cuando fue expulsado del paraíso. Se le mostró a Adán que iba a venir un Salvador. Satanás pensó que el Salvador iba a ser Abel, por eso encendió el corazón de Caín para que matara a Abel. Sucesivamente vino
descendencia tras descendencia, generación tras generación, hasta que vino el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones. ¿Qué fue lo que hicieron con él? Lo mataron. Lo entregaron en manos paganas para que lo mataran. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, decían. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos y analizamos parte de esta historia, qué contraste con los hermanos de José. Los hermanos de José vendieron a José como esclavo. 20 monedas de plata pagaron por él. ¿Ya cómo les iba a tocar? Si fueron 20 y eran 10 hermanos los que conspiraron por él. De a 2 monedas de plata para cada uno. Ten, tus 2 para ti, tus 2 para ti, tus 2 para ti. Claramente 20 monedas de plata. ¿Cuánto les valía la vida de José? 2 monedas de plata para cada uno. José miró que ellos estaban profundamente arrepentidos. ¿Por qué lloró José? Dice claramente que en ese estado de agonía y claramente de desesperación, de angustia, ellos recordaron, decían unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José al venderlo, al tratarlo de matar. Pues vimos la angustia de él, de su alma, cuando nos rogaba por favor que no lo vendiéramos, que no hiciéramos tal cosa con él. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén, el hermano mayor, le respondió diciendo, ¿acaso yo no se los advertí? ¿Acaso yo no les dije que no pecáramos contra nuestro hermano, el más joven que teníamos? Porque estaba bebito, todavía Benjamín, el hermano de José. Y no escucharon. He aquí también se nos demanda su sangre. José, al escuchar eso, se apartó y lloró amargamente de que sus hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho con él. Cuando José llora, símbolo de que nuestro amado Señor Cristo Jesús, una vez, la última vez que hizo el llamado al pueblo en Jerusalén, se postró y miró la gran ciudad y lloró amargamente. Antes de nosotros entrar cómo lloró nuestro amado, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 1, el segundo versículo dice esto. ¿Cómo inicia el conflicto de los siglos? Prácticamente casi en esto. Desde lo alto del monte de los olivos, donde Cristo Jesús siempre oraba, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo que se acercaba la Pascua. Y de las regiones de Oreb, los hijos de Jacob habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Que todo el país se paralizaba para celebrar la Pascua. Entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevándose las colinas con las terrazas, los airados palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La iglesia. Esa es la hija de Sión. La iglesia que Dios fundó cuando sacó al pueblo de Israel y les puso sacerdotes, Aarón y sus hijos. Les puso dirigentes, Moisés y los 70 varones
conforme el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que tenía Moisés, se lo repartió a ellos. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada como reina y nunca veré llanto o luto, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer todos los abundantes favores que el cielo podría dar. Como en los tiempos antiguos, como el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Fue lo que muchos cánticos compuso el rey David acerca de Jerusalén. Resaltaba a la vista las construcciones espléndidas del templo que construyó Salomón y fue reconstruido con Zorobabel y con Esdras y con Nehemías. Resaltaba a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al unirse en el ocaso hacía resplandecer el oro puro de las puertas, de las torres y de los pináculos. Así destacaba la gran ciudad. Cristo Jesús, sentado en el monte de los olivos, en esa Pascua que se acercaba, y se quedó viendo la hermosura de esa ciudad. Miraba cómo el sol se iba poniendo y cómo resaltaba de brillo de oro puro las puertas, el pináculo, los pináculos, las torres, la hermosa Jerusalén. Orgullo de la nación judaica, perfección de hermosura, que hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo, admiración. Pero eran muy alejanos a todo esto los pensamientos que amargaban la mente de Cristo Jesús. Todos los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar la fiesta nacional, la Pascua, al llegar a Jerusalén miraban ese espectáculo, hermosura, claramente los muros, claramente la ciudad hermosa desde lejos. Pero Cristo Jesús se puso a pensar esa tarde y se quedó viendo, pero sus pensamientos fueron conmovidos a tal grado que entró en un estremecimiento y sufrimiento en el corazón. Cómo llegó cerca viendo la ciudad y lloró sobre ella. Cristo Jesús llorando sobre los habitantes de Jerusalén. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal. La entrada triunfal ya había pasado el domingo pasado. Se estaba acercando la Pascua. Era la última semana de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Y él aún recordaba cuando entró en la entrada triunfal el domingo. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba las palmas, alegres cantaban y proclamaban: Hosana, Hosana al Rey de Israel. Repercutían en los montes. Miles de voces proclamaban el Rey, el Redentor del mundo, y se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. El Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido la muerte, arrebatándole a todos los
parte de los que van a creer en él, a sus cautivos, lloraba amargamente, no presa de común abatimiento, sino dominado por la intensa, imprimible agonía. Y le brotaron, mirando a Jerusalén, llorando Cristo Jesús, estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Quiere decir, esto es lo terrible, versículo 38, que Dios jamás va a habitar nuevamente en Jerusalén. Entonces la gente, ¿a qué va a Jerusalén? ¿A qué va el muro de los lamentos a orar? Si Dios no está ahí, fue dejada desierta. Dios se ha alejado de esa nación. Elohim Hashem fue alejado, se ha ido. ¿Hasta cuándo Dios se va a manifestar en Jerusalén? Porque os digo, desde ahora no me veréis. Desde que dijo esa proclamación, Cristo Jesús iba a morir. Desde ese instante ya no iba a existir Dios en Jerusalén. Sino hay hasta un cierto tiempo que Dios va a regresar a Jerusalén. ¿Cuándo? Hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que la nación verá a su rey venir en lo alto. Pero todos los judíos será demasiado tarde. Será tarde. Mis amados hermanos, esto es triste, lo que yo les estoy hablando. José lloró porque sus hermanos se arrepintieron. Jesús lloró porque sus hermanos nunca se iban a arrepentir. Nunca. Aún Pablo luchó por querer salvar la nación judía. Y Dios no se lo permitió. ¿Por qué, hermano Tadeo? Dios no le permitió a Pablo que proclamara a la nación judía, porque el tiempo de gracia de ellos se había cerrado. El cielo cerró el registro con el apedreamiento de Esteban. Aún Dios le dio oportunidad desde la muerte de Jesús hasta el apedreamiento de Esteban para que se arrepintieran. 3 años y medio les dio para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Eso es terrible. La última amonestación que Dios envió a la nación de Jerusalén fue por Pedro. Pedro dio un discurso, una predicación que se convirtieron miles de personas. La mayor parte de ellos siguió incrédula. Por poquito se nos pierde Pablo. Por poquito. Porque Pablo estaba persiguiendo la iglesia cristiana. Pero gracias a Dios que fue un tizón arrebatado en las llamas del fuego. Pablo, eso fue un tizón arrebatado en las llamas de fuego, para que fuera a proclamar todo concerniente a la verdadera luz a toda nación, pueblo, tribu, lengua, y que diera a conocer en Atenas, en Grecia, en todos los lugares, hasta Roma llegó a parar, predicando el evangelio
de Cristo Jesús. ¿Qué le costó a Pablo? La cabeza. Le cortaron la cabeza por proclamar el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Que tengan una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y vemos claramente que Jesús lloró, José lloró, pero contrastes diferentes. José lloró porque sus hermanos se arrepintieron. Jesús lloró porque sus hermanos nunca se iban a arrepentir. Hasta el día de hoy no se han arrepentido. Dios los bendiga, mis amados hermanos.